soy de Guadalajara. Yo soy de la Ciudad de México y por suerte los zapatillos vine a caer aquí, pero gracias a Dios el Señor nos bendice en donde quiera que estemos. Así como dicen los extranjeros que vienen a México, que un mexicano nace donde se le da su regalada gana, pues un chilango va y vive donde se le pega la gana también. Entonces a mí se me pegó la gana venir a vivir aquí a Guadalajara y la verdad está muy a gusto, pero es cotorreo, es parte de esto, ¿no? Yo no soy de aquí, pero es un lugar muy bonito para vivir. La gente que viene, por ejemplo, los vendedores o los pastores que vienen de fuera aquí a Guadalajara, luego ya no se quieren ir, porque es un lugar muy cómodo, muy bonito, y creo yo que una de las ciudades pues más tranquilas de nuestra República Mexicana. Quiero pedirles un favor antes de continuar. En un momento más van a venir a tocarme. No estoy en casa, estoy en la oficina, van a venir a tocarme. Yo solamente me levantaría un minuto para abrir y regresaría. Esa sería la primera petición. Y la segunda petición, que en la medida de lo posible puedan tener sus cámaras abiertas. Miren, pasa que yo doy clases y hay veces que le pregunto a alguien así al azar y casi siempre latino al que no está, o sea, tiene la cámara apagada y le pregunto, a ver, oye, Pedrito, ¿qué quiere decir esto y esto? Y pues Pedrito jamás aparece. Yo no sé si le atino o no me quiere contestar, pero sí te quiero decir algo. Si tú tienes la cámara prendida y por algo no estás, pues no te voy a preguntar, ni tampoco te voy a decir, hey, ¿a dónde vas? Pues claro que no. Si estás comiendo, si estás cenando, si estás en la comodidad de tu sofá o de tu cama, yo tampoco tengo ningún problema. Pero sí me gustaría conocerlos, sí me gustaría saber quiénes son, quién está del otro lado de la cámara y lo otro, interactuar. Ustedes ya me conocen, yo soy Rodolfo Tavera, soy pastor adjunto de una iglesia aquí en Guadalajara, eh, maestro titular de dos clases en el seminario argentino y también soy director de un seminario para nueva generación de líderes aquí en el Distrito 6 que abarca parte de Aguascalientes, de Colima, de Nayarit y todo el estado de Jalisco también. Entonces, pues ya tengo algo de experiencia en esto de dar clases, me fascina dar clases y hablar de la escuela sabática va a ser algo bien interesante porque más de alguna vez alguien ha preguntado cuánto tiempo ha durado la escuela sabática, cuánto tiempo duras o cuánto tiempo llevas estudiando la escuela sabática, decía alguien. Y él mismo se preguntaba y decía, él mismo se respondía y decía, yo llevo 20 años estudiando la escuela sabática o 30 años, ¿no? Y no me he graduado de nada. Entonces yo quiero preguntarte, tú, tú qué sabes, tú qué sabes de la escuela sabática, ¿de qué te has enterado por la escuela sabática? ¿Qué ha sido lo que la escuela sabática te ha regalado a ti como parte, como parte sustancial de la iglesia donde vamos? Porque la escuela sabática, yo llevo al menos yendo así certeramente unos 30 años y no he tenido hasta ahorita ni un título de nada, de nada. Y a mí me gustaría que tú te preguntaras, ¿qué sabes de la escuela sabática? ¿Y qué sabes de su organización, de su integración, de para qué es? Esa es una pregunta. ¿Y qué te ha enseñado la escuela sabática? Esa sería otra pregunta. ¿Tú qué has aprendido estudiando la escuela sabática? Cuenta la historia que hace mucho tiempo había tres personajes platicando y uno de ellos era máster en algo y otro de ellos era licenciado en algo y el otro no era nadie, pero tenía la capacidad de preguntarles, de discernir, de fundamentar, de rebatir y tenía este diálogo y plática para todos ellos. Y entonces los otros dos se quedaron sorprendidos porque le decían, oye, tú no estudiaste, ¿de dónde sabes tanto? Y este personaje dijo, no, es que yo voy a la escuela sabática. Y entonces, la escuela sabática puede que tú no te hayas graduado de nada, puede que tú no hayas tenido ningún título, puede que tú vayas cada 8 días y rebatas y tal vez irónicamente hasta te burles del poco conocimiento que tiene algún hermano ahí, pero la pregunta adecuada es, ¿qué te ha dado la escuela sabática a ti? Y la otra es, ¿tú qué le has dado a la escuela sabática? Es decir, ¿tú qué le has aportado
al conocimiento tú que le has aportado a la edificación de la escuela sabática. Y estas serían unas primeras preguntas iniciales. Y la otra es que yo te quiero decir es que si tú tienes una pregunta o si tienes una participación, puedes abrir tu micrófono y participar. Interrúmpeme, no pasa nada, no pasa nada si lo haces. A mí me gusta que las clases sean dinámicas en ese sentido. Si yo me la paso hablando y hablando y hablando y preguntando y respondiendo, no es como que tan buena no es como que tan buena la enseñanza, porque la enseñanza se da cuando hay preguntas y respuestas, ¿no? Hubo un personaje que se llamó Sófocles y ese fue el que dijo que, perdón, Sócrates, y ese fue el que dijo que él solamente sabía que no sabía nada, porque si a él le preguntaban algo, él respondía con una pregunta, no daba respuestas, él respondía con una pregunta. Y él mismo decía que es mejor preguntar que responder, porque cuando tú respondes, respondes desde tu ego, pero cuando tú preguntas, lo haces desde el corazón. Entonces, si tú preguntas, es algo que está aquí latiéndote y la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, no vayamos a dejar ninguna pregunta en el tintero y hoy vamos a ver nuestra primera clase que tiene que ver con fundamentos y propósitos de la escuela sabática. En esta clase profundizaremos en la importancia de la escuela sabática en la vida de la iglesia, su origen histórico y cómo sirve como herramienta clave para la evangelización, la educación y la comunión cristiana dentro de la Iglesia de Dios del séptimo día. Y aquí te quiero comentar, a lo largo del origen y del desarrollo histórico de la escuela sabática, hace más de 100 años que la escuela sabática empezó en México, pero ahí por mediados del siglo XVII empezó en Inglaterra. La escuela sabática tiene sus raíces en el siglo XVIII, cuando Robert Raikes en Inglaterra fundó escuelas dominicales para educar a los niños en la Biblia y la moral cristiana. Su objetivo inicial era alfabetizar a los niños de familias trabajadoras, pero rápidamente se convirtió en un medio de enseñanza de la palabra de Dios. La escuela sabática fue creciendo en popularidad, principalmente en América del Norte, y en donde pues obviamente quienes conocemos la historia de la iglesia, estamos hablando de Conexión Cristiana, posteriormente de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, en donde se adoptan este tipo de escuelas, primero dominicales, posteriormente sabáticas, y que ahora es fundamental para el desarrollo y la educación cristiana. En el siglo XIX se estructuran con clases organizadas por edades y se implementan planes de estudios sistemáticos. Y aquí hay algo que vamos a ver más adelante. No es lo mismo enseñar niños, que se llama pedagogía, que enseñar adultos, que se llama andragogía. Los niños aprenden porque tú les explicas, porque tú les enseñas, porque tú les pones ejemplos. Y un adulto aprende porque tiene necesidad de aprender y porque tiene experiencias y porque esas experiencias las conjuga con lo que está viendo, con lo que está escuchando, con lo que está aprendiendo y de esa manera aprenden. Denme un minuto, voy a abrir, permítanme. Gracias. Entonces, les comentaba yo esta parte, no es lo mismo enseñar niños que enseñarle a a los adultos. Y obviamente la pedagogía, la didáctica, es decir, los materiales y los métodos para, para enseñar no van a ser los mismos para un niño o para ciertas edades que para un adulto. Y principalmente la escuela sabática que nosotros impartimos, a lo que ustedes me digan lo contrario, tiene que ver con jóvenes y tiene que ver con adultos. Si alguien le da clases de escuela sabática a niños, también vamos a tener material para eso, pero el enfoque que yo le estoy dando es escuela sabática para jóvenes y adultos. Podemos verificar lo otro y tal vez podemos hacer un espacio, implementar un espacio en donde podamos hablar de escuela sabática para niños. Yo les voy a regalar un manual de técnicas didácticas para que ustedes a lo largo de estas 5 sesiones vayan identificando qué pueden utilizar para empezar a implementar una nueva forma de clases en la escuela sabática.
Generalmente nuestra clase de escuela sabática es tipo bancaria. Yo llego, me paro, hablo. ¿Y por qué es bancaria? Pues porque yo solamente estoy depositando y depositando y depositando conocimiento en las urnas de los que están escuchando. Entonces, por eso se le llama clase bancaria. Pero hoy las clases tienen que ser dinámicas e interactivas, es decir, hacer preguntas poderosas que motiven, que lleven, que vayan llenas de influencia para que los hermanos que están presentes salgan sobre todo motivados. Y aquí yo quiero hacerles una pregunta y pueden abrir y participar. No quiero la respuesta correcta, quiero saber ustedes qué piensan de esto. Cuando ustedes imparten la escuela sabática, en qué momento eclesial estamos parados? Yo te quiero preguntar, y voy a hacer la pregunta así más directa. ¿La escuela sabática es semejante al culto de la tarde? ¿La escuela sabática es semejante al culto de recepción de sábado? Hablando de las costumbres de la iglesia de Dios. Y me gustaría escuchar a algunos de ustedes. Yo no entendí, hermano, exactamente la pregunta a qué se refiere. Ok, en la mañana que nosotros nos reunimos en la iglesia para tomar la escuela sabática, hablando de México, o las tardes de viernes que ustedes se reúnen por Zoom para tomar la escuela sabática, o hablando de una iglesia de aquí, muy particularmente de Guadalajara, que se reúnen los miércoles de 7 de la noche a 11 de la noche para estudiar la escuela sabática, ¿en qué momento litúrgico se encuentran ellos? Y tal vez aquí tenemos una confusión. La escuela sabática, el momento de la escuela sabática en donde el maestro se para y empieza a decir una lección, no es un momento cultico, no es un culto, es un momento de aprendizaje. Y muchas veces nosotros tenemos la confusión de que estamos en un momento cultico, es decir, de que estamos alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Y sí estamos alabando y bendiciendo el nombre de Dios porque estamos en comunión, porque estamos en comunidad, pero tiene más un enfoque de enseñanza-aprendizaje que un momento litúrgico en el amplio sentido de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes recuerdan, cuando se destruye el templo, nacen las sinagogas y las sinagogas son un lugar de estudio. Entonces, trayéndolo a nuestra realidad, el momento de escuela sabática hace un momento de sinagoga, es decir, es un momento en el que el maestro se para y enseña. No es un momento como el de la tarde o no es un momento en un culto en donde alguien dirige la alabanza, se prepara el corazón de la congregación para posteriormente escuchar la palabra de Dios. El hecho de impartir una lección de escuela sabática no es una predicación, es un aprendizaje. Y los maestros a veces tenemos la confusión de predicar en la escuela sabática. Y en la escuela sabática se tienen que dar fundamentos, se tienen que dar conceptos, no se tiene que predicar. Y allí estriba una principal confusión de los que fuimos o de los que hemos sido maestros o de los que somos maestros en la escuela sabática. La escuela sabática, su propio nombre lo dice, escuela. ¿Sí? Y a veces nosotros, ¿por qué se generan confusiones y por qué se generan discusiones? Porque queremos defender un punto de fe o porque queremos defender una doctrina, pero da por resultado que estamos en una cátedra y entonces ahí todos los puntos de vista son válidos. Y ya eso yo le llamo sinergia. Y la sinergia es la suma del resultado de más de sus partes. Es decir, si 5 participan, vamos a salir con un conocimiento y con unas experiencias muchísimo más grandes que la propia experiencia. Pero para esto tenemos que saber escuchar. Tenemos que saber escuchar. ¿Por qué dijo eso el hermano? Porque un adulto cuando participa lo hace desde su conocimiento y desde su experiencia. Pero primero tenemos que educar a la congregación. Estamos en un momento de aprendizaje y de enseñanza. No estamos en un momento de reflexión, no estamos en un momento de prédica, porque luego entonces a veces que hay esa solemnidad. Yo no digo que no la haya, qué bueno que la haya, pero hay veces que esa solemnidad rebasa el conocimiento. Es decir, no nos permite que ese conocimiento fluya.
Bien, ya vimos esto del desarrollo de la escuela sabática. Entonces, el propósito de la escuela sabática sirve a tres propósitos principales de la iglesia. La primera es la evangelización. ¿Por qué? Porque la congregación, la membresía, refuerza los lazos de evangelismo y de evangelio que tiene. Promueve y propicia la educación, es decir, la educación cristiana, pero sobre todo la comunión cristiana. Recuerdo escuelas sabáticas de 1970, yo era un personaje de 6 o de 7 años, cuando yo no asistía a la escuela sabática para infantes, yo me quedaba sentado junto a mi papá, pero yo me daba cuenta cómo los hermanos de ahí se burlaban unos de otros. Ja, 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 ¿a poco eso es lo que tú sabes de este tema? Oye, pues qué poco estudias entre semana. Pero las carcajadas eran vociferantes, eran burlescas. Y entonces una vez alguien se paró y dijo, un día yo voy a saber más que tú y te voy a callar. Entonces, eso no es escuela sabática, eso es un debate o es un pleito político, puede ser cualquier cosa, pero no era escuela sabática. Entonces, nosotros qué tenemos que hacer? Educar a la congregación, a la membresía, a los oyentes, a que estamos reforzando nuestro vínculo con el Evangelio, a que estamos fomentando la educación cristiana. ¿Y la educación cristiana qué es? Es la sana enseñanza. La sana enseñanza es la doctrina. Y nosotros como maestros tenemos que tener bien claro que la sana doctrina es enseñanza, no ritos. Porque da por resultado que luego a veces confundimos ritos con sana doctrina o con enseñanza. Entonces, como profesores, como maestros de escuela sabática, lo primero que tenemos que verificar es que nosotros estamos parados en una cátedra y lo que están escuchando los oyentes o los hermanos de la membresía son temas catedráticos. A veces van más allá del conocimiento que nosotros tenemos. ¿Quién recuerda el cuaderno del trimestre pasado? ¿Alguien que me diga de qué trató el cuaderno del trimestre pasado? ¿Cómo utilizar la hermenéutica, la exégesis? Bien, 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 Jael. ¿Tú crees que el resto de la membresía entendía eso? Que trataba de hermenéutica, que hablaba de un puente entre el pasado y el presente, utilizando la exégesis para traer los dichos del pasado al presente y tener una buena enseñanza. ¿Tú crees que el grueso de la congregación entendía eso? Bueno, en la congregación a la que yo pertenezco, algunos hermanos sí y otros no. Exactamente. A la congregación en donde yo pertenezco, ¿qué crees? La mayor parte de los hermanos no. Entonces, a mí me tocaba aventarme unos rounds porque decían, es que por eso no se debe de estudiar teología porque tú eres en las cosas. Entonces yo me tenía que detener y decirles a los hermanos, hermanos, ¿quieren buscar ahí en San Google lo que quiere decir esto? Y ya se daban cuenta. Y de esa manera fue como fui yo sacando adelante ese cuaderno. ¿De qué habla el cuaderno actual? Nuestra, oh, no le voy a dar chance a otro alumno. No, adelante, adelante, Jael, está bien. Es que parece que escuché que alguien iba a contar de nuestras experiencias, bueno, de las experiencias que tuvo el pueblo de Israel con Dios y cómo las podemos aterrizar en nuestra vida. Exactamente. Y eso habla de las características de Dios y eso es teología sistemática. Las características de Dios son teología sistemática. Pero para no meter en problemas a la congregación, pues el hermano que escribe el cuaderno de escuela sabática dice, el Dios de la justicia, el Dios de la creación, el Dios sustentador, el Dios todopoderoso. Y yo les comento, mi esposa se llama Raquel, pero yo le digo Guanchi, le digo Quelite, le digo Tomasa, le digo Morena, le digo Moreta, le digo Moretita. Y si tú me escuchas hablar de ella, vas a decir, oye, pues este amigo tiene como 50 conocidas. Y yo te voy a decir, no, es la misma. Pero ¿qué crees? Guanchi no significa lo mismo que Tomasa. Tomasa no significa lo mismo que Moreta. Tomasa, Moreta y Guanchi no significan lo mismo que Quelite, pero es la misma persona. Pues ese es Dios. Y las características de Dios se dan desde la experiencia que tú tienes con Dios. Entonces, el cuaderno de este trimestre habla
de las características de Dios que tienen que ver con la teología sistemática. Y esto que decía hace un momento Obed, nosotros podemos identificar como maestros o como profesores o como expositores de la escuela sabática, tendríamos que explorar y que conocer el tema central para posteriormente, con mayor facilidad, poder desdoblar ese conocimiento hacia los hermanos, ¿no? Y esto tiene que ver con la educación. La educación de la escuela sabática se encarga de enseñar los principios bíblicos esenciales para la vida cristiana. Promueve el estudio sistemático de la Biblia, desarrollando la capacidad de interpretar y de aplicar las escrituras. Y los hermanos, o la mayor parte de los hermanos, por ejemplo, a la congregación en donde yo voy, pues tal vez todos tienen de mi edad para arriba. Yo tengo 57 años y de ahí para arriba, entonces imagínate, la forma de pensar, lo que escucharon ellos hace 30, 40 años, no tiene nada que ver con lo que se escucha y con lo que se habla hoy. Por eso lo que decía Obed, es bien importante renovarnos en cuanto a la enseñanza. Conociendo nosotros el porqué de las cosas, es más fácil decir el para qué de las cosas. Porque si yo sé el qué, voy a resolver el cómo. Si yo sé el para qué, voy a resolver el cómo. Entonces, esto genera comunión. La escuela sabática sirve para fortalecer los lazos entre los hermanos en la fe, creando un espacio donde compartir experiencias y testimonios y fomenta la unidad y el servicio dentro de la congregación. Son cosas que generalmente no pasan. ¿Por qué? Porque la escuela sabática es aburrida, porque la escuela sabática nomás van y siempre es lo mismo. Anteriormente el cuaderno de escuela sabática decía que era un cuaderno para discusión y debate. Y discusión y debate en el estricto sentido de la palabra es hablar con fundamentos para poder rebatir el concepto que se tiene. Pero se pensaba que era de discutir, es decir, de alzar la voz y de decir yo sé más que tú, yo puedo más que tú. Eso no es un fundamento. Entonces, tendríamos que entender esta parte, pero sobre todo estos tres lineamientos que a nosotros como profesores de escuela sabática tendríamos que tenerlos bien claros. Promueven el evangelio, fomentan la educación, pero sobre todo fortalecen la comunión entre los hermanos. A eso va, por ejemplo, nosotros cuando fuimos a la primaria, yo tengo conocidos que fueron a la primaria y hoy tienen una asociación civil de puros exalumnos de la primaria Benito Juárez, por ejemplo. Y ahí eran 60. ¿Y cómo lo hicieron eso? Pues porque convivieron 6 años y porque 6 años se la pasaron muy felices, se la pasaron compartiendo y hay veces que en la escuela sabática no tenemos esa dicha y esa felicidad de poder compartir, de poder experimentar vínculos en la fe. Entonces, como maestros de escuela sabática es lo que nosotros tendríamos que empezar a generar. Responsabilidades del maestro de escuela sabática. El maestro de escuela sabática no solamente es un transmisor de información, sino un guía espiritual y facilitador del aprendizaje. Chequen esto, ¿eh? Como maestros, como facilitadores, como expositores de la escuela sabática, nosotros somos guía y facilitadores del aprendizaje. Es decir, nosotros no vamos a la escuela sabática para que la gente aprenda, sino nosotros vamos a la escuela sabática para facilitarles el aprendizaje. Eso que les cuesta trabajo aprender, nosotros se los vamos a facilitar con nuestro previo estudio. ¿Qué tenemos que hacer para que esto suceda? Pues tenemos que prepararnos y estudiar. Estudiar con anticipación la lección, orar por los alumnos y por la enseñanza, adoptar la lección según las necesidades de la clase, modelar la fe, es decir, ser un ejemplo de vida cristiana, mostrar amor, paciencia y empatía, enseñanza efectiva, explicar la Biblia de manera clara y contextualizada, usar preguntas abiertas para fomentar la participación, relacionar la lección con la vida cotidiana, motivar a los alumnos, esto quiere decir fomentar el autoestudio bíblico, animar la aplicación práctica de las enseñanzas, involucrar a los estudiantes en la discusión. A veces en la aplicación de la escuela sabática viene esto. Son acciones que se hacen muy prontamente para que la congregación pueda tener este crecimiento, pero hay veces
que no se practican, que no se dan o que no se hacen. El maestro debe de crear un ambiente de aprendizaje donde se fomente el respeto, la interacción, haciendo uso de recursos visuales y dinámicas para mantener la atención de los alumnos. Levanten su mano si alguno de ustedes utiliza las presentaciones que hacen el Departamento Nacional de Misiones para la escuela sabática. Obed las usa, Jael las usa, Moy las usa, un servidor cuando alcanza a bajarlas, cuando Obed no se ha dormido y le digo, yo Obed, no seas mala onda, pásame la presentación de mañana, pues hay veces que la utilizo y cuando no, pues llego a la iglesia y alguien me la facilita, pero es una manera muy rápida, muy, muy visual para todos aquellos estudiantes que son visuales. Hay gente que aprende viendo, hay gente que aprende kinestésicamente, es decir, viendo, oyendo y sintiendo. Entonces, pues nosotros tendríamos que ser ese tipo de facilitadores, que probemos sensaciones, bueno, que probemos situaciones sensoriales para que ellos puedan aprender más y mejor. ¿Quién de ustedes recuerda escuelas sabáticas de cuando fueron niños, por ejemplo, o de cuando fueron jóvenes? Yo sí me acuerdo. Por ejemplo, un título de una lección de escuela sabática que no olvides, Jael. Un título, no, uy, no me acuerdo. Lo que más me acuerdo que de los títulos de los encabezados de cada, que es los joyas de Cristo, amigos del Maestro, discípulos del Señor, Eso, pero eso es de- bien. Miren, yo recuerdo un cuaderno de escuela sabática en color verde y gris que traía un barquito hecho con palillos, si no mal recuerdo, de 1975, pero la lección 2 hablaba de desear como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcáis en justicia. Y a mí me marcó esa escuela sabática porque yo dije, ándale, en casa a veces no hay leche y aquí dice que hay que desear la leche, pues yo, jodido yo que entre semana no tomo leche y el sábado voy y leo el texto de la Biblia y digo, desear como niños recién nacidos la leche espiritual para que, yo decía, yo me voy a quedar enano, no voy a crecer. Entonces, hay escuelas que a nosotros nos marcan y obviamente cuando yo entendí que no era leche materna, que no era leche de vaca, que no era leche de la cual supo, era la leche espiritual, pues entonces yo me di cuenta que por medio de ella podía crecer en justicia. Y entonces, ustedes están más cerca de la NBA y de la NFL, y esos personajes que juegan en esas ligas tienen que tener 3 lugares, 3 contactos telefónicos para saber en dónde están. Si no están a las 11 de la noche en su casa, ellos tienen que tener en la liga un teléfono de a dónde asisten, de a dónde pueden estar y de dónde los encuentran, pero puntualmente, porque no pueden ser mal ejemplo para la sociedad, porque esos muchachos son el ejemplo de mucha niñez, de mucha juventud, y entonces un maestro de escuela sabática tiene que ser eso. Más allá de que si es ministro o no es ministro, es maestro de escuela sabática y es un ejemplo, es el primer contacto con el evangelismo, es el primer contacto con la educación, es el primer contacto con la sana doctrina, es el primer contacto con la comunión en la iglesia. No te quiero decir si es más o menos importante que el ministro, que el pastor principal, pero es un personaje que genera conocimiento, que facilita el aprendizaje, pero sobre todo que permite que la comunión en la iglesia se dé. No sé cuántos hermanos en la iglesia hogar, en la iglesia de Dios Hogar para Todos asisten a la escuela sabática. alrededor de 18 o 20 adultos, hermano. ¿Y cuántos van al culto vespertino? Ah, es que nosotros solo tenemos presencial en la tarde, que es cuando hacemos estudio de escuela sabática, y en la mañana es en línea. Ok. Bueno,
en la escuela sabática donde yo voy, vamos a suponer que empezamos 10, así de seguro empezamos 10. Y tal vez puede que terminemos como unos 20. Pero en la tarde, mínimo hay 40 en la iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el maestro de escuela sabática puede tener cautivos a la mitad de la iglesia, porque ya van 20 y solamente se adhieren otros 20 en la tarde. Es decir, 20 permanecen fieles por la escuela sabática, a la mañana y a la tarde, hablando de México. Generalmente se habla mucho de la escuela sabática. Se habla mucho de la escuela sabática y no tanto de la predicación. ¿Por qué? Pues porque la predicación no tiene tema. La predicación es palabra de Dios y la palabra de Dios dice que te da fe. Si tú escuchas la palabra de Dios, te da fe. Pero si tú escuchas y participas y aprendes en la escuela sabática, tu, tu doctrina no, tu fe se incrementa. La solidez del evangelio que tú tienes se incrementa. Pero sobre todo empiezas a adquirir conocimientos de la asociación religiosa a la cual tú participas y atiendes. Dice aquí, creando un ambiente de aprendizaje. Hermano, ay, Sí, perdón. adelante. A mí me quedó una duda en la lámina anterior donde estaba un punto donde decía que adaptar la clase de acuerdo a las necesidades, a las necesidades de la clase, ah, de preparación y estudio. Preparación y estudio donde dice adaptar la lección según las necesidades de la clase. Sí, ¿Te acuerdas que preguntaba que si alguien de ustedes utilizaba las presentaciones? Más adelantito yo les voy a dar en el manual este de técnicas didácticas, por ejemplo, hay un reactivo para enseñar la escuela sabática que se llama Philips 66. Tú haces grupos de 6 y esos 6 personajes, cada uno de ellos saca un concepto que le pareció importante en la lección. Entonces vas a tener 6 diferentes puntos de vista y si tienes 3 grupos de 6, pues vas a tener 18 puntos de vista diferentes de ahí. Y eso va a hacer que tú tengas una perspectiva más grande de la lección que estás dando. Esa es una manera de adaptar la lección según las necesidades de la clase. Tú vas a identificar cómo se puede dar esa clase. Vamos a suponer, vamos a dar una clase sobre Josías. ¿Alguien sabe qué edad tenía Josías cuando ascendió al trono? Tenía 8 años. ¿Alguien sabe cuántos años habían pasado desde la última celebración de la Pascua cuando Josías tenía 16 años? Y entonces dijo, ¿cómo es que se encontraron esto en el templo? En el templo se encontraron la ley en donde decía que se tenía que celebrar la Pascua. Y simple y sencillamente habían pasado cerca de 500 años entre la última Pascua que celebró Samuel y la siguiente Pascua que celebró Josías. ¿Tú cómo le harías para enseñarle eso a la clase? Bueno, pues yo lo hice con una representación tipo teatral. Y entonces de esa manera tú facilitas que las cosas no se olviden. Otra de las maneras de adaptar la lección a las necesidades de la clase es tomar en cuenta qué está pasando en el entorno internacional o nacional o local para traerlo a, a- al momento de aprendizaje. Vamos a hablar del rey de Israel y en ese momento yo hablé de los reyes de Israel cuando acababan de coronar a Carlos, no recuerdo si es sexto o séptimo de Inglaterra, y que tenía 70 años o 80 años la mamá que no se moría, y entonces por poquito y el hijo se muere también, y pues él nunca iba a ser rey, ¿verdad? Entonces tú hablas de un reinado cortitito, por ejemplo, el que siguió de Josías, no recuerdo el nombre, pero la palabra de Dios dice que solamente Josías hizo lo bueno delante de Dios, porque ni Manasés ni Amón, que fueron sus predecesores, hicieron lo bueno delante de Dios. Yo fui muy atrevido porque me acuerdo que en ese momento alguien dijo, es que tú deberías de honrar a tus padres, a tus antepasados, haciendo lo que ellos hacen. Y le dije, oye, ¿y por qué Josías no hizo lo que hizo Amón y no hizo lo que hizo Manasés? ¿Por qué fue contra ellos? Deshonró a sus padres, deshonró a sus antepasados, y de esa manera tú puedes traer a la mente y al pensamiento de aquel que está aprendiendo que no simple y sencillamente las cosas se miran de una sola forma. Hay que
diferentes horizontes, y entonces ya lo relacionas con Éxodo, el mandamiento que habla de honrarás a tu padre y a tu madre, y honrar a tu padre y a tu madre no significa hacer lo mismo que hicieron, significa preservar el buen nombre y apellido de tu papá y de tu mamá, que a pesar de que ya no estén, tú sigas portándote adecuadamente, no basado, sino honrando su buen nombre y su apellido, no haciendo las cosas que ellos hicieron. Haciendo las cosas que ellos hicieron, pues Josías jamás hubiera hecho lo contrario, porque entonces estaba deshonrando a sus antepasados. Entonces, eso es adaptar a la lección las necesidades de la clase, ¿no? No sé si, Gracias, hermano. Ya, me quedó más claro. perfecto. No sé si haya una pregunta antes de continuar. Bien. Creando un ambiente de aprendizaje. En la escuela sabática no solo debe de ser un espacio de enseñanza, sino también de aprendizaje, crecimiento y comunión. Para alcanzar este objetivo, el maestro debe de crear un ambiente que inspire la participación activa de los alumnos. Quiero comentarte aquí que, por ejemplo, en la iglesia donde yo asisto, yo aprendí en la escuela sabática, porque a mí me gusta estudiar. No hubo alguien que fuera mi mentor y que me dijera, mira, Rodolfo, si haces esto, si participas de esto, si lees aquí, si lees acá. No, a mí la escuela sabática me sirvió como motivador, como motivante para crecer espiritualmente. Tal vez en tu comunidad, tal vez en la iglesia donde tú asistes, hay alguien que tiene esas características. O tal vez no la tiene porque nadie le ha dado al clavo de cómo usar adecuadamente una lección de escuela sabática. Pero recordemos que en los inicios de la escuela sabática fue para enseñar niños analfabetas y terminaron siendo especialistas en la Biblia. Entonces, nosotros tendríamos que enterarnos hoy de que la escuela sabática tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues si no van a salir graduados de teología, dejarlos adecuados para comprender esto que hoy a nosotros nos compete: la teología, la hermenéutica, la exégesis, la homilética, la teología sistemática, todo este tipo de conceptos que son una herramienta para ayudar al hombre a tener más sólida su fe. No es tener un grupo de conceptos y de cosas que luego no nos sirven para algo, no. No usemos hermenéutica, no usemos exégesis, no usemos esos nombres. Usemos así la cercanía de Dios o el conocimiento de Dios desde las experiencias de su pueblo. ¿Para qué? Para fomentar la participación activa de los alumnos. Por ejemplo, yo a veces doy clases de teología y la gente le tiene miedo a esa palabra. Ah, ¿vas a ser sacerdote? ¿Cómo le vas a hacer si ya estás casado, te vas a divorciar? Porque asocian teología con sacerdotes, no asocian teología con compromiso cristiano, no asocian teología con aprendizaje. Entonces, nosotros tenemos que romper también en lo suficiente y en lo necesario esas barreras que retrasan el crecimiento de nuestra membresía. Respeto mutuo. Fomentar un ambiente de respeto y confianza entre los alumnos y el maestro. Es importante que todos se sientan cómodos para expresar sus opiniones y preguntas. No sé si cuando tú estás dando una clase de escuela sabática haces preguntas abiertas o solamente te dedicas a hacer las preguntas que vienen en el cuaderno. Cuando tú haces preguntas abiertas, la gente puede participar más y mejor porque participa desde su conocimiento y desde su sentimiento. No participa desde la cátedra. Y eso trae sinergia y eso hace que se edifique la, la enseñanza. Ahora te quiero comentar. Tú y yo tenemos que entender que hay doctrina y que esa doctrina nos lleva a una enseñanza. ¿Por qué? Porque la doctrina en el Antiguo Testamento significa lekaj, que quiere decir enseñanza. Y en el Nuevo Testamento significa didaje, que también quiere decir enseñanza.
Y nosotros hemos confundido la doctrina con dogmas y hemos llevado esos dogmas a nivel de rito, a nivel de tradiciones, a nivel de costumbres, que luego no nos dejan avanzar. Y esto te lo voy a platicar. A donde yo voy, si tú llegas 5 minutos después de que empezó la escuela sabática, lo más probable es que te digan, ¿de dónde vienes? ¿Por qué no llegaste temprano? No te das cuenta que no podemos empezar porque llegaste tarde. Dijo una vez alguien, me lo dijo a mí, yo sé lo que haces los sábados y sé que puedes llegar temprano, pero nunca llegas. ¿Y qué crees? Ese personaje ni sabía en dónde vivía, pero era bien bueno para poner ese tipo de trabas. ¿Por qué? Pues porque la escuela sabática empezaba a las 10 de la mañana y entonces nosotros estamos en una iglesia que considera que es pecado si tú llegas a las 10:05. Y te quiero preguntar, ¿tú sabes por qué la escuela sabática o por qué los cultos de sábado o de domingo empiezan después de las 10 de la mañana en cualquier iglesia? Y si tú viste los pioneros o la familia Angels, ahí te vas a dar cuenta. Antes de asistir a la escuela dominical o antes de asistir a la escuela sabática, primero atendían a sus borreguitos, primero atendían a su ganado, primero atendían a sus vaquitas y una vez desocupados por ahí de las 9 de la mañana, desayunaban y acto seguido se iban a la iglesia. Es decir, no tiene nada que ver con un mandamiento, porque el mandamiento dice, hablando del sábado, holgaréis mis sábados santos de tarde a tarde. Entonces, ¿quién nos dio permiso de llegar a las 10 de la mañana, por ejemplo? Y estoy hablando de la congregación a donde yo asisto. No estoy hablando de tu congregación, pero estoy hablando de que a veces nosotros somos capaces de llevar nuestra costumbre a un momento culminante que termina siendo cúltico, ¿no? O sea, que termina siendo litúrgico. ¿Por qué sanas en sábado? Le preguntaron los fariseos a Jesús. En la palabra de Dios en ningún momento dice que no sanes en sábado. Los fariseos impusieron esas normas, esas leyes. Entonces, es algo que nosotros tendríamos que empezar a dominar, a tener más abierto ese panorama para poder responder adecuadamente, adecuadamente. Permítanme un momento. Debe de estar ahí. Buscar. Respeto mutuo, fomentar un ambiente de respeto, confianza entre los alumnos y el maestro. Es importante que todos se sientan cómodos para expresar sus opiniones y preguntas. Dinámicas de grupo, incorporar dinámicas de grupo que permitan a los alumnos interactuar entre sí, compartir experiencias y perspectivas diferentes. Estas dinámicas pueden incluir juegos, debates, actividades, prácticas o proyectos. Recursos visuales, generalmente ya los utilizamos, las presentaciones de PowerPoint que hace el Departamento Nacional de Emisión, pero por ejemplo, en la iglesia donde yo asisto hay una chica que ella hace sus propias presentaciones, ella no utiliza las presentaciones del Departamento Nacional de Emisiones, ella hace sus propias presentaciones y a mí me parece algo muy atinado, muy, muy atinado. Bueno, ya les platicaré la historia. Ella, antes de que quien tomó la dirección en el Departamento Nacional de Emisiones era pastor de la iglesia donde yo voy, y ella contagió a este personaje de hacer presentaciones para la escuela sabática y hoy el Departamento Nacional de Misiones hace sus propias presentaciones, pero nacieron en la iglesia donde yo voy, aunque ustedes no lo crean. Relación con la vida real. Conectar la lección bíblica con la vida real de los alumnos, mostrando cómo los principios bíblicos pueden aplicarse a sus situaciones cotidianas. Esto les ayuda a ver la relevancia de la Biblia, a sentir que la fe no es algo ajeno a su vida. Por ejemplo, ustedes ya tomaron la lección que tiene que ver con el Dios Redentor, la de la semana pasada, ya tomaron esa lección. No, hermano, vamos, creo como 2 escuelas atrás que en México. Okay. Si yo me paro a dar una escuela sabática, yo lo hago desde el punto de vista universitario, catedrático, teológico, ¿no?
Pero yo tengo un obrero que es maestro de escuela sabática, que lo da desde su, ¿cómo te puedo decir? Él no estudió teología, él simple y sencillamente va a la escuela sabática y en la escuela sabática aprendió. Y de todas las lecciones que van de escuela sabática, el pastor es teólogo, tu servidor es teólogo. La mejor escuela que ha sucedido fue la de la semana pasada, porque él dijo, esto es un recordatorio de que Dios está con nosotros en todo momento. Es decir, trajo a nuestra vida real que nosotros estamos bien delante de Él, o estamos mal, o estuvimos bien y estuvimos mal y no nos hemos hallado con Dios, pues Dios sigue siendo un redentor. Y hubo lágrimas, hubo momento de confort, hubo gente que se acercó a Dios, hubo conmoción en el corazón de muchos de ellos y eso es muy adecuado, porque cuando se habla desde el corazón con conocimiento, las cosas son diferentes. Es como cuando, bueno, no quiero decir que es como cuando el Espíritu actúa en medio de los que comprenden el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y hay veces que yo le hago mucho caso, hablando de la escuela sabática, a qué nos quiere decir la cátedra. Pero él le hizo muchísimo más caso a qué quiere decir el Señor, a pesar de que estés bien delante de Él o a pesar de que estés alejado delante de Él. Dios siempre va a ser tu redentor. Le hayas fallado o no, Dios siempre va a estar ahí para ser tu redentor. Evaluación continua. Evaluar constantemente el aprendizaje de los alumnos, no solo mediante pruebas escritas, sino también a través de la participación en las discusiones y en las actividades. La evaluación continua permite al maestro adaptar la enseñanza a las necesidades de los alumnos y asegurarse que todos estén aprendiendo. ¿Qué podemos utilizar ahí para poder saber en qué nivel de conocimiento dejó la lección en cada uno de ellos? Al final de cada lección podemos hacer un quiz. Les hacemos el quiz, les pasamos el enlace del cuestionario, ellos lo resuelven y el quiz nos arroja a nosotros un número de resultados. Fulanito no, el número 20 sabe tantas preguntas de 20 buenas, es excelente. El número 12 sabe 7 preguntas de 20 buenas, tiene esto, te sugiero que puedas hacer con él esto. Es decir, nosotros ahora tendríamos que empezar a utilizar las herramientas de la inteligencia artificial para saber en dónde estamos parados nosotros, pero también en dónde estamos parados como iglesia, nuestra membresía, qué nivel de conocimiento y qué nivel de compromiso y qué nivel de aceptación tiene de lo que nosotros les estamos enseñando y les estamos compartiendo. Por último, dice, crear un ambiente de aprendizaje atractivo y efectivo es esencial para que la escuela sabática sea un espacio de crecimiento espiritual y desarrollo personal para todos los alumnos. Ya te platiqué que a donde yo voy, pues generalmente la escuela sabática no gusta. Vamos a suponer que llegan, te dije 20 hermanos, pero originalmente llegan 10, primero llegan 10, pero son hijos que van y dejan a su papá y a su mamá, o son hijas que van y dejan a su mamá y regresan después, van y desayunan y luego regresan. ¿Por qué? Porque no les parece atractiva la escuela sabática. ¿Por qué no les parece atractiva la escuela sabática? Primero, porque no se dan la oportunidad de escuchar. Y segundo, porque ellos y ellas se quedaron con la conceptualización de que la escuela sabática es para adultos y es enfadosa. Entonces, es ahí donde nosotros, como facilitadores, tenemos que cambiar nuestro ciclo de enseñanza. Una de estas lecciones futuras les voy a enseñar a ustedes cómo utilizar la inteligencia artificial para impartir una lección de escuela sabática. Cómo generar un video, cómo hacer un cartel de invitación a la escuela sabática y cómo generar un quiz basado en la escuela sabática y aplicarlo al final de la lección. Recursos para maestros de escuela sabática. Los maestros de escuela sabática tienen a su disposición una amplia variedad de recursos para enriquecer su enseñanza. Y la última se las acabo de mencionar, la inteligencia artificial. No sé si ustedes la manejen, no sé si ustedes le tengan miedo o no. Te quiero decir, eso es algo súper, súper importante que sepamos manejar
para, para nuestros días. Yo ya voy en el momento en el que le pregunto algo a la inteligencia artificial y me dice, Rodolfo, que el Espíritu Santo te bendiga y te acompañe el día de mañana, que tengas un excelente sábado y aquí nos vemos para la próxima. Y yo digo, ah, caray, ni mi papá, que quiere que yo sea tan espiritual, me dice eso. Pero, ¿por qué? Pues porque tú tienes que capacitar a la inteligencia artificial en lo que a ti te gusta, en lo que tú sabes. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues simple, bien simple y bien sencillo. Tú le vas a decir, ah, mira, yo soy Rodolfo, tengo 57 años, soy pastor adjunto, asisto a la Iglesia de Dios del Séptimo Día, tenemos algunas cuestiones doctrinales que tienen que ver con prácticas judías, me conoces y entonces la inteligencia artificial empieza a buscar en todos sus buscadores y te dice sí. Tú vienes de tal parte, ta, 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 ta. Hay veces que la inteligencia artificial, no recuerdo la palabra, pero te la voy a decir, alucina. Es decir, dice cosas que no son ciertas. Y tú le tienes que corregir, le tienes que decir, ah, ¿qué crees? Mira, en los primeros dos párrafos estás bien, pero en esta parte estás mal, porque nosotros desde tal año somos así, así. Ah, gracias, sí es cierto. Qué bueno que me corriges. Acabo de ver en tal parte que ustedes, además de guardar el sábado, de guardar la ley de la alimentación, de utilizar velo, de todo esto, ta, 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 tienen este y esta otra creencia que los hace diferentes a las demás denominaciones cristianas. Entonces, ¿de dónde salió eso? Pues de que tú vayas capacitando a esa inteligencia artificial para que te conozca y para que sepa qué haces. Ahora también tenemos libros y comentarios bíblicos. Existe una gran cantidad de libros y comentarios bíblicos que ofrecen diferentes perspectivas sobre la Biblia y pueden servir como herramientas de estudio para el maestro. Estos recursos pueden ayudar al maestro a comprender el contexto histórico, cultural y literario de la Biblia y a desarrollar una enseñanza más profunda y enriquecedora. No sé si tú en alguna ocasión hayas leído Levítico 11, en donde dice que no comeremos conejo porque rumia, y yo te quiero preguntar si el conejo rumia. Quién sabe, hermano, yo nunca he tenido uno. Yo tampoco he tenido un conejo, pero la palabra de Dios dice que rumia, y entonces yo le pregunté esto a unos alumnos y me dijeron, si la palabra de Dios lo dice, hermano, lo más seguro es que rumia. Y bueno, pues es una pregunta como muy fundamentalista, como muy legalista, porque ya te la sabes, ¿no? Si lo dice Dios, así es. ¿Y qué crees? La gente que se dedicó a observar la naturaleza en aquel tiempo, por poquitito y latina. Un conejo es un semirrumiante, pero no es rumiante. Pero donde tú hoy le digas, yo no como conejo a un chiquillo millennial o generación X, le digas, yo no como conejo porque rumia, te va a decir, ¿rumia? Claro que no rumia, ese es mi rumiante. Y en todo caso no te lo comas porque afectas a la naturaleza, pero no porque sea un mandamiento religioso. Porque ellos hoy preservan más la naturaleza por naturaleza que por mandatos religiosos, ¿no? Entonces, yo te quiero decir esto, tenemos que comprender el contexto histórico, el contexto cultural y literario de la Biblia y desarrollar una enseñanza muchísimo más profunda y enriquecedora. ¿En qué año se empezó a recopilar la Biblia para tener el Antiguo Testamento? ¿Alguien sabe esto? Ilumínanos, Obed. ¿En qué año se empezó a recopilar? No, no escuché bien la pregunta, hermano. ¿En qué año se empezó a recopilar datos para tener el Antiguo Testamento, lo que en el pasado se le conocía como la Tanaj, y que posteriormente fue la Torá? ¿En qué año se empezó a recopilar eso para tener el Pentateuco, los escritos y los libros de sabiduría? ¿En qué año pasó eso? No, no, bueno, yo el dato así bien exacto no lo tengo, brother. Lo que recuerdo es cuando forman el primer canon hebreo, que es donde empiezan a reconocer todos estos libros. Pero eso me parece que fue en el tiempo de, ¿cómo se llama?
Se me olvida el nombre de este personaje que fue es el que empieza a hacer el canon hebreo. Ajá, miren, cuando llevan a los israelitas al exilio en Babilonia, salen israelitas y regresan judíos. ¿Qué quiere decir esto? Es un ejemplo medio burdo, pero se los voy a decir. Ustedes como mexicanos se van de México y cuando regresen con su familia, ¿qué va a regresar? ¿Qué va a regresar? La mitad mexicanos y la otra mitad pochos, ¿cierto? Bueno, los, los israelitas salen de Israel, pero cuando regresan a Israel en tiempo de Nehemías y de Esdras, regresan judíos. ¿Por qué pasó esto? Porque se destruyó el templo y porque ahora el lugar de la enseñanza era la sinagoga, ya no el templo. Y entonces ahora deja de haber sacerdotes y empieza a haber saduceos, fariseos, todo ese tipo de partidos religiosos. Y en el año 587, en Babilonia, la gente empieza a decir, así como ustedes pueden juntarse con su familia y decirle a su papá, oye papá, ¿te acuerdas cómo mi bisabuelo hacía guajolotas? Y entonces el papá dice, sí, compraba el pan en tal panadería, compraba el pavo en tal lugar, compraba el pápalo en tal rancho, y entonces ustedes empiezan a escribir eso. Ah, pues eso mismo pasó en el 587 estando exiliados en Babilonia. Lean el Salmo 157, perdón, el Salmo 57, junto a los ríos de Babilonia, ¿no? Cántale a Dios como lo alababas en Sión. Y ellos decían, ¿cómo vamos a alabar y cómo le vamos a cantar a Dios si no estamos en Sión? Estamos exiliados. ¿Por qué voy a tener el gozo de esa espiritualidad cantándole a Dios de Sión si no estoy en mi tierra, no estoy en Jerusalén? Entonces, en el 587, estando en Babilonia, la gente empieza a recopilar toda la tradición oral que se había generado hasta entonces. Ahora, otra pregunta. ¿En qué año empezó el ser humano a tener escritura? Porque al empezar a ver escritura y al empezar a ver registros, al empezar a ver actividades registradas, se pasa de la prehistoria a la historia. Y no estoy hablando de la prehistoria en el sentido de que había dinosaurios y no, estoy hablando de la prehistoria del ser humano. Mientras el ser humano no tenía escritura, estamos hablando de la prehistoria. Una vez que el ser humano tiene escritura, estamos hablando entonces de la historia. La escritura se da 3.500 años antes de Cristo. Entonces imagínate, la tradición oral. Génesis 1.1, ¿quién le platicó Génesis 1.1 al bisabuelo más antiguo de Babilonia? Y ese personaje trajo pláticas en el 587 de 2.000 años antes. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos el contexto histórico de lo que sucedió en la tradición oral, que posteriormente fue una tradición escrita, y primero se utilizan escrituras cuneiformes, es decir, en tablillas, que con cinceles, así como los picapiedra, empiezan a labrar piedras, y hay estelas, ¿no? Hay estelas babilónicas, hay tablillas de arcilla, posteriormente pasan a los papiros y posteriormente a los pergaminos, y después ya se empieza a hacer escritura sobre papeles, ¿no? Pero todo eso nosotros como profesores tenemos que empezar a dominarlo para que cuando nos digan así como eso, ah, es que en Levítico 11 dice que el conejo rumia, pues nosotros podamos defender esa parte. Hay una parte en Génesis, no recuerdo el capítulo, pero habla de la Torre de Babel. ¿Quién me dice qué pasó en la Torre de Babel? Bueno, pues en la Torre de Babel hubo la confusión de las lenguas y se empezaron a separar los lenguajes o los idiomas, ¿cierto? Bueno, 3 versículos antes de narrar la Torre de Babel, dice la palabra de Dios que los hijos de Noé, según su lenguaje,
Según su lenguaje, estaban separados por tribus. ¿Cómo le hacemos para explicarle a la congregación que los hijos de Noé ya tenían lenguaje, pero todavía no sucedía la Torre de Babel, en donde entendemos que en la Torre de Babel se separan y se confunden las gentes para tener un lenguaje? ¿Cómo le hacemos para explicarle eso? Porque nosotros, como maestros de escuela sabática, entendemos y defendemos que la Biblia no se equivoca. ¿Cómo le hacemos para hacer eso? ¿Cómo le hacemos para explicar eso? No lo voy a explicar, es tarea de ustedes, pero así como ese, hay varios asuntos en la palabra de Dios que por ser cronología o por ser asincrónicos, hay veces que nosotros no los podemos comprender. ¿Cómo es posible que primero dice que ya tenían lenguaje y después dice que no, que apenas se separaron? La primera es un evento anacrónico, es decir, no pertenece al momento en el que se escribió. La otra, ¿quién escribió el Pentateuco? La tradición sacerdotal, la tradición yavista, la tradición eloísta y la tradición deuteronomista. Entonces, ¿a quién le pertenecen los diferentes capítulos de Génesis? ¿A qué tradición? Por eso es importante que nosotros comprendamos el contexto histórico, cultural y literario de la Biblia, para poder explicar esas dudas que vienen en el Génesis. Yo tenía una pregunta desde pequeño y le decía a mi papá: oye papá, ¿por qué si Dios es amor, a la primera corrió a Adán y a Eva? ¿Y por qué a Sansón le permitió todas las filisteas que quiso? Y terminó destruyendo a sus enemigos, ciego, pero los destruyó. Y Adán y Eva no tuvieron chance de regresar al paraíso. No tuvieron la más mínima oportunidad. Si así está escrito, mi buen, me decía mi papá, así queda. Pues no, yo no avanzaba. Yo no avanzaba. Y crecí y viví con esa duda hasta que tuve oportunidad de decir, pues yo quiero aprender. Entonces, eso es un facilitador. Alguien que sabe y que puede despejar las dudas de alguien que está incipientemente aprendiendo. Recursos en línea. Existen numerosos sitios web, blogs, plataformas en línea que ofrecen recursos para maestros de escuela sabática, incluyendo lecciones, estudios bíblicos, videos, herramientas de enseñanza. Estos recursos son una excelente manera de mantenerse actualizados sobre las últimas tendencias y educación. Denme un minuto. Bueno, ya, ahorita enseguida abajo. Ok, déjame ver. ¿Qué tal, Dan? Sí, ahí estás bien. Dame 5 minutos y ahí salgo. Entonces, existen muchísimos cursos en línea, muchísimos recursos en línea, estudios bíblicos, videos, herramientas de enseñanza. Estos recursos son una excelente manera de mantenerse actualizado sobre las últimas tendencias en educación bíblica y encontrar materiales de apoyo para la enseñanza. Y aquí yo les quiero decir algo. Todo lo que nosotros encontremos en línea, hablando de blogs, hablando de páginas web, hablando de todo esto, tienen que ser páginas que sean aconfesionales, es decir, que no tengan una tendencia bautista, que no tengan una tendencia adventista, que no tengan, sino simple y sencillamente tendencias cristianas. ¿Por qué? Porque es para la edificación de la iglesia. Y si nosotros le metemos a la iglesia primero novedades y después cuestiones desviadas, pues van a decir: caray, el hermano que está enseñando está medio complejo. Entonces, en ese sentido es que nosotros tenemos que visualizar que esos recursos estén acorde al credo cristiano que nosotros profesamos. Otras iglesias de la iglesia del séptimo día, ¿cómo enseñan escuela sabática otras iglesias de nuestra misma denominación? Conozco una iglesia que usa 4 horas y solamente hermanas dan la escuela sabática. Yo digo: ay, caray, eso va a estar bien complicado. Si 2 horas yo no aguanto.
hora 4. Si presencial no aguanto preguntando, hora 4 en línea, está complicado. ¿Y qué creen? Son la congregación que yo miro con más avance teológico del país. Conste que lo enseñan mujeres, pero conste que están comprometidos más de 34 horas un día entre semana. Yo hablo de la congregación a donde yo voy. El sábado nosotros nos queremos convertir en campeones olímpicos. Todo lo queremos hacer el sábado, todo. Porque no queremos regalarle al Señor. No, dijo un hermano, hasta bíblico es, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, nomás el séptimo día es para el Señor. Óyeme, ese sí te lo grabaste. No, ahí dice 6 días trabajarás. Es como, o sea, me está diciendo, no te metas con Dios el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Él nomás te necesita el sábado, ¿no? Tenemos que saber cómo le hacen los demás. Qué técnicas nuevas, qué novedades, desde qué perspectiva están practicando y están dando la enseñanza para estos jóvenes, ¿no? Los maestros deben aprovechar todos los recursos disponibles para mejorar su enseñanza y hacer que la escuela sabática sea una experiencia enriquecedora y transformadora para los alumnos. Conclusión. La escuela sabática es un pilar fundamental en la vida de la iglesia. Es un espacio donde se promueve la evangelización, la educación, la comunión cristiana. Es esencial que los maestros de escuela sabática se comprometan con su responsabilidad de guiar a los alumnos en un camino de crecimiento espiritual y de desarrollo personal. Para que la escuela sabática sea efectiva, es fundamental que se cree un ambiente de aprendizaje atractivo, que se utilicen recursos variados y que se fomente la participación activa de los alumnos. Al valorar la escuela sabática y dedicarle tiempo y esfuerzo, la Iglesia de Dios puede contribuir al fortalecimiento de la fe, al crecimiento espiritual y a la unidad entre los hermanos. Voy a dejar de compartir y quiero preguntarles si alguien de ustedes tuviera alguna pregunta, alguna duda.